que se encuentren bien. Hoy vamos a explicar qué es la encomienda, las clases sociales y el repartimiento de la época colonial. Espero que les guste. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Historia que nos marca. Mi nombre es Maritza Cabal, junto a mis compañeras Natalie Girón y Margaret Hernández. Hoy vamos a hablar sobre 3 temas muy importantes de la época colonial: el repartimiento, la estratificación social y la encomienda. Quédate con nosotros porque entenderás cómo estos sistemas influyeron en la vida de las personas y cómo todavía tienen impacto en la sociedad actual. La historia no solo se estudia, se entiende para no repetirlas. Elegimos esta frase porque muchos de los problemas actuales tienen raíces en el pasado y conocerlos nos ayuda a reflexionar y mejorar como sociedad. En esta oportunidad, hablaremos sobre el repartimiento. El repartimiento fue un sistema utilizado durante la colonia en el que los indígenas eran obligados a trabajar por temporadas para los españoles, aunque en teoría se decía que era un trabajo pagado. ¿Pero creen que eso ha sido cierto? En realidad, muchas veces de las condiciones eran muy duras y el pago era injusto. Ese sistema afectó la vida de muchas comunidades indígenas, ya que eran separados de sus familias y obligados a realizar trabajos pesados. Esto es muy fuerte, pero escuchen esto: recibían grupos de indígenas para que trabajaran para ellos, a cambio de los encomenderos. Debían protegerlos y enseñarles la religión, pero en la práctica muchas veces hubo abusos y explotación. Este sistema benefició principalmente a los colonizadores y perjudicó a los pueblos originarios. Estos temas son muy impactantes porque hablan sobre cómo los indígenas cayeron en algo en donde no se lo merecían, pero sin embargo claramente vemos que en todo este proceso influyeron todo lo que fue abuso, maltrato y tantas cosas sucedían en ese momento, en esa época. También estos sistemas muestran cómo desde el inicio hubo desigualdad y abuso de poder en la sociedad colonial. Vemos que concluyendo con esto, este espacio es para que nosotros reflexionemos y pensemos sobre de dónde somos, de dónde venimos, y estamos acá, es por algo. A continuación estaremos hablando sobre otros temas más. El tema ya vimos lo que es el repartimiento y la encomienda. Vamos a ver a continuación lo que es la estratificación social. Más que todo, la estratificación social en la colonia era una forma de organizar a las personas según su origen y la raza, pero sin embargo, en la cima estaban los españoles, nacidos en Europa. Luego, los criollos, después los mestizos, indígenas y finalmente los esclavos africanos. Esta estructura es una determinada de los derechos, oportunidades y la calidad de vida de cada persona, por lo que vemos que en este tiempo era mucho lo que era
la estratificación social. ¿Por qué? Porque iba por etapas, o más que todo por el estatus económico y estatus, podríamos decirle, como de las etnias. ¿Por qué lo miramos de esta manera? Tanto como ahora lo podríamos ver como una discriminación hacia las etnias, pero sin embargo era muy normalizado en ese entonces ver cómo iba una escala de tantas personas, del nivel más alto hasta el nivel más bajo. Esto generó una sociedad muy llena de desigualdad, donde muchos tenían privilegios y otros vivían en condiciones muy difíciles. Esto llegó a provocar una gran confusión hasta el día de hoy, aunque en parte lo seguimos viendo, pero sin embargo, en muchas ocasiones ya no es tanto como en la época colonial. Esta estructura es una determinada de los derechos, oportunidades y la calidad de vida de cada persona, por lo que vemos que en este tiempo era mucho lo que era la estratificación social. ¿Por qué? Porque iba por etapas, o más que todo por el estatus económico y estatus, podríamos decirle, como de las etnias. ¿Por qué lo miramos de esta manera? Tanto como ahora lo podríamos ver como una discriminación hacia las etnias, pero sin embargo era muy normalizado en ese entonces ver cómo iba una escala de tantas personas, del nivel más alto hasta el nivel más bajo. Esto generó una sociedad muy llena de desigualdad, donde muchos tenían privilegios y otros vivían en condiciones muy difíciles. Esto llegó a provocar una gran confusión hasta el día de hoy, aunque en parte lo seguimos viendo, pero sin embargo, en muchas ocasiones ya no es tanto como en la época colonial. Como sabemos, esto se basa más en el año 1542. Esto se caracteriza por tener una estructura jerárquica con una élite social reducida y una clase media incipiente. ¿A qué nos referimos a todo esto? Que más que todo era una división entre culturas o razas, porque la manera en que estaban divididos era de una manera muy, ¿cómo la podríamos llamar? Muy racista. Bueno, esto se llevaba más sobre la clase alta, que eran los criollos nacidos en Guatemala. ¿Por qué les decíamos criollos? Más que todo se daba a entender porque eran hijos de españoles, era decir, los ladinos hoy en día, o los mestizos. Más que todo fue una complejidad que podríamos decir entre culturas. Por un lado los de alto rango, por otro lado los indígenas, y en sí fue una distancia entre cada cultura, pero sin embargo cada una daba un aporte a la historia. Y como conexión entre temas, podríamos decir que al ver el repartimiento y la encomienda estaban directamente relacionados por la estratificación social, o sea, es un tema que va concatenado con los otros dos, ya que los grupos con menos poder eran los más explotados. Sabemos perfectamente que estos grupos eran los que llamamos hoy día, pues, como en la historia, los indígenas. La importancia de estos temas, pues es importante hablar de estos temas ya que nos ayudan a entender el origen de muchas desigualdades actualmente. Es decir, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la igualdad y el respeto entre personas. Es importante saber que ha generado mucho pensamiento a la hora de hablar de estos temas, porque si nos ponemos a pensar de una manera más apta al día de hoy, lo vivido anteriormente resulta ser algo increíblemente
que es demasiado, por decirlo, entre la desigualdad que ocurría en esos tiempos. Más que todo es un cierre de un tema, y el cierre de muchas historias no podríamos decirle que es un fin, porque no ha llegado el fin de toda esta desigualdad, sino que al día de hoy pues nos sigue llevando a ver las cosas de una manera diferente. Esta ha sido nuestra presentación por el día de hoy. Gracias por escuchar en este episodio de Historias que nos marcan. Esperemos que esta información haya sido útil y te invite a pensar más sobre nuestra historia. Hasta la próxima.